Sintonía Fantasma. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén escuchando esto. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este espacio donde compartimos aquellas historias que nos erizan la piel. En esta ocasión les compartiré una historia enviada por Javier, un relato que ocurrió hace muchos años en una pequeña comunidad ubicada entre Querétaro y Guanajuato, y la cual tiene como protagonista a su abuelo, haciéndonos recordar que hay encuentros que pueden cambiar a una persona para siempre. Pónganse cómodos, apaguen las luces si les es posible, y déjense llevar por la narración. Hola a todos, mi nombre es Javier. Primero que nada, muchas gracias por escuchar mi historia. En un principio estaba dudoso de si compartirla o no, pero después de meditarlo, decido compartirla con todos ustedes. Total, no pierdo nada con hacerlo. La historia que les quiero compartir no me ocurrió a mí, sino a mi abuelo. Durante años pensé que era una de esas historias que las personas mayores suelen contar para asustar a los niños o simplemente para entretener a la familia durante las reuniones. Pero conforme fui creciendo, hubo algo que comenzó a parecerme extraño. Mi abuelo jamás cambiaba algún detalle. No importaba si eran 5, 10 o incluso 20 años después. La historia que él contaba seguía siendo exactamente la misma. Además, mi abuela, que era una mujer muy seria y poco dada a inventar cosas, confirmaba cada parte de lo que él decía. Todo esto ocurrió a finales de los años 70, en una pequeña comunidad ubicada entre los límites de Querétaro y Guanajuato. En aquella época las casas estaban muy separadas unas de otras. Entre una y la otra había extensiones enormes de tierra, caminos de terracería, nopaleras y monte. Las noches eran oscuras de verdad. No había postes de luz alumbrando los caminos, y una vez que se ocultaba el sol, el único brillo que quedaba era el de la luna y el de las estrellas. Mi abuelo Ernesto era un hombre muy trabajador, pero tenía un problema que lo acompañó durante gran parte de su vida. A él le gustaba tomar demasiado. No era un hombre violento ni problemático. Al contrario, era de esos que cuando tomaban se ponían a cantar. Abrazaban a todo mundo y terminaban contando historias a quien quisiera escucharlas. Él trabajaba llevando mercancías entre los ranchos cercanos, y los fines de semana solía reunirse con otros hombres en una pequeña cantina improvisada cerca del camino principal. Mi abuela decía que aquella noche él salió de la casa alrededor de las 6 de la tarde. Ella no se preocupó demasiado porque esto era algo ya bastante normal. Sabía que probablemente llegaría tarde, y aunque se molestaba, ya se encontraba acostumbrada. Lo que nunca se imaginó fue la forma en que lo volvería a ver aquella madrugada. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando de repente ella escuchó algo afuera. Lo primero que le llamó la atención fue que no venía cantando. Mi abuelo siempre llegaba haciendo ruido, silbaba canciones, arrastraba un poco los pies o incluso golpeaba la puerta mientras se reía solo. Aquella noche fue distinto. Lo único que escuchó fueron pasos corriendo y luego golpes desesperados contra la puerta. Dice mi abuela que abrió asustada, pensando que quizás alguien lo había asaltado, pero en cuanto la puerta se abrió, mi abuelo prácticamente cayó encima de ella. Estaba empapado en sudor. Respiraba agitado y tenía la cara completamente pálida. Lo más extraño era que aunque había estado tomando, su mirada estaba totalmente despierta, como si todo el alcohol se le hubiera bajado de golpe. Él entró sin decir nada y cerró la puerta con fuerza. Luego se fue directo a una de las ventanas y se quedó mirando hacia afuera. Apaga la lámpara. Pero, ¿qué pasó? ¡Que la apagues! Había algo en su voz, algo que hizo que ella obedeciera sin preguntar más. La casa quedó casi completamente oscura, y fue entonces cuando él comenzó a contarle lo que había ocurrido. Esa noche había salido más tarde de lo normal.
ya que se había quedado ayudando a mover unas cajas. Había tomado, sí, pero según él, todavía estaba consciente. Para regresar a casa él tenía dos opciones. La primera era un camino largo que rodeaba varias parcelas, y la segunda, una vereda mucho más corta, la cual atravesaba una zona de mezquites y un arroyo seco. Pero claro, como casi siempre hacía, él decidió tomar el camino corto. Los primeros minutos transcurrieron normalmente. Escuchaba grillos, el viento moviendo las ramas y uno que otro perro ladrando a lo lejos, pero de pronto notó algo extraño. Todos aquellos sonidos comenzaron a desaparecer poco a poco, hasta que de pronto llegó un momento en que solamente escuchaba sus propios pasos. Fue entonces cuando vio una silueta justo delante de él. Pensó que se trataba de una mujer. Esta caminaba unos metros adelante y llevaba algo parecido a un vestido largo. Al principio no le dio importancia. Creyó que se trataría de alguien más regresando a casa. Sin embargo, mientras avanzaba, comenzó a notar algo raro. La distancia entre ambos nunca cambiaba. Él caminaba más rápido y seguía viéndola exactamente igual de lejos. Al principio se rió solo y pensó que el alcohol estaba jugándole una mala pasada, pero después comenzó a darse cuenta de otro detalle que le hizo sentir una incomodidad difícil de explicar. No escuchaba los pasos de aquella mujer. Escuchaba perfectamente los suyos sobre las piedras y la tierra, pero los de ella no. Y eso debería ser algo prácticamente imposible. El camino estaba lleno de tierra seca y de pequeñas piedras que incluso caminar despacio hacían ruido. Mi abuelo aceleró un poco más hasta que logró acercarse lo suficiente y le dijo: Buenas noches, señora. Ya está empezando a hacer bastante frío. Váyase con cuidado. Aquella mujer no le respondió y solo siguió caminando. Él volvió a hablarle y otra vez no obtuvo respuesta. Pero ya para ese momento algo dentro de él comenzaba a decirle que algo andaba mal. De repente la mujer se detuvo. Se quedó completamente quieta en medio del camino. Mi abuelo también dejó de caminar. Permanecieron así durante unos segundos que, según él, parecieron eternos. Fue entonces cuando la mujer giró lentamente la cabeza. No giró el cuerpo, solo giró su cabeza, y fue ahí donde la vio. Decía que el rostro era alargado y oscuro, con ojos grandes y profundos, pero lo peor era la forma de la cara. Tenía un hocico largo, claramente parecido al de un caballo, aunque lo que realmente lo aterrorizó fue la expresión que tenía, porque éste estaba sonriendo, pero no como sonríe una persona. Era una sonrisa extraña, torcida, como si fuese algo que hubiera aprendido a imitar un gesto humano, sin comprender realmente cómo hacerlo. Mi abuelo sintió que el cuerpo entero se le enfrió. Luego vio algo todavía peor. Las piernas parecían doblarse al revés, igual que las de un animal, y en ese momento salió corriendo. Dice que jamás volvió a correr así en toda su vida. Las piedras hacían que tropezara, las ramas le golpeaban la cara y sentía que el aire apenas le alcanzaba para respirar. Pero mientras corría comenzó a escuchar algo detrás de él. No eran pasos, era una mezcla horrible entre una risa y un relincho, como si dos sonidos distintos estuvieran ocurriendo al mismo tiempo, y sentía que cada vez estaba más cerca. Así llegó hasta la casa, y fue justamente así como mi abuela lo encontró. Lo extraño es que la historia no terminó ahí. Mientras él terminaba de contar lo sucedido, escucharon un golpe afuera, luego otro, y después varios más. Los sonidos venían de unos depósitos de agua que tenían junto a la casa. Mi abuela pensó que quizás era algún animal, pero mi abuelo no dijo nada. Simplemente se quedó inmóvil mirando la puerta. Los golpes continuaron y luego comenzaron a escuchar cómo el agua se agitaba con fuerza, como si alguien estuviera metiendo las manos dentro. Después escucharon algo arrastrándose lentamente alrededor de la casa, y luego
Silencio, un silencio absoluto. A la mañana siguiente mi abuelo salió con su escopeta para revisar. Encontró huellas alrededor de la casa, pero jamás supo explicar de qué eran. No parecían las huellas de un caballo, ni tampoco parecían las de una persona. Eran una extraña mezcla entre ambas. Mi abuela decía que éstas daban vuelta alrededor de la casa una y otra vez, como si algo hubiera estado caminando en círculos durante horas. Y después de aquella noche, mi abuelo dejó de regresar tarde durante mucho tiempo, y aunque siguió tomando algunos años más, jamás volvió a cruzar aquella vereda ni siquiera de día. Sin embargo, algo muy extraño ocurrió mucho tiempo después, cuando un anciano de otra comunidad escuchó la historia de mi abuelo. Después de quedarse callado durante unos segundos, solamente dijo: Entonces, ¿tú también la viste? Y cuando mi abuelo le preguntó a qué se refería, el hombre le respondió: Por esos caminos, a veces aparece una mujer caminando sola, pero dicen que si te voltea a ver, esta te sigue hasta tu casa. Mi abuelo nunca volvió a hablar del tema, y hasta el día en que murió, nunca volvió a dormir con una ventana abierta. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final, y de igual manera muchas gracias a Javier por compartir con nosotros la historia de su abuelo. ¿Ustedes qué creen que fue lo que vio? ¿Un ente sobrenatural o simplemente una alucinación por el alcohol? Y si ustedes han pasado por una experiencia similar o conocen a alguien que lo vivió, pueden compartir su historia en las redes sociales o el buzón que estará en la descripción. La noche es larga y siempre hay espacio para una historia más. Recuerden que aquí siempre habrá alguien dispuesto a creer en ustedes. Yo soy Belmont y esto fue Sintonía Fantasma. Nos vemos en una próxima narración.